Venimos y como en un refugio, venimos a refugiarnos bajo tu gracia y bajo tu espíritu el día de hoy. El mundo vive en turbulencia, Señor, en la confusión de la perdición, buscando encontrar sentido a esta vida, sentido a la vida personal, Señor. Y desgraciadamente sujeto a las corrientes del mundo generadas por los deseos desviados, Señor, de los hombres, deseos pecaminosos de nuestra propia naturaleza caída. Padre, ayúdanos, oh Dios, a nosotros discernir y a no conformarnos a este mundo, sino buscar tu propósito en nosotros. Que como iglesia, Señor, sepamos que tenemos una misión en este mundo y que la podamos vivir y cumplir. Señor, te pido que me ayudes a mí a servir a las personas que me escuchan el día de hoy y que se pueda hacer tu voluntad, oh Dios. Edifica a tu iglesia a la luz de todo lo que está sucediendo en el mundo. Podamos nosotros tener nuestros ojos fijos en ti. Te pido que me ayudes, Señor, a poderlo hacer, que me guíes también por medio de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús así te lo pido. Amén. Bien, bueno, pues les voy a decir cuál es el título del mensaje a cómo va hasta ahorita. Le puse el gran valor de la vida humana. El gran valor de la vida humana. Y vamos a leer en Efesios 4 este texto que de alguna forma como que habla a todo lo que hemos estado viendo en estos últimos 2 domingos y a lo que vamos a ver el día de hoy. Y dice Efesios 4, versículo 17. Esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él. Conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Me gusta ahí Pablo que enfatiza la nueva creación. El hombre ha sido creado por Dios, pero dice, ustedes han sido creados en la justicia, en la rectitud, ya no en la impiedad, sino en la gracia y por el poder de Dios, creados en la justicia para vivir correctamente y en la santidad de la verdad. Ahí cuando dice la santidad de la verdad, dice ustedes fueron creados para la verdad, apartados para vivir en verdad. Y cuando dice aquí ustedes no son
llamados a vivir como viven los gentiles, las personas que no tienen a Dios. Dice, ustedes ya no anden así como andan también ellos. Ya no vivamos conforme vive el mundo. O como dice Romanos 12, dice, no se adapten a este mundo. No sean conformados por la filosofía y las corrientes de este mundo. Y aquí es donde tenemos nosotros que entender que el énfasis o la dirección, lo que queremos que sea el resultado de esta miniserie, es que nosotros entendamos que la corriente del mundo que no teme a Dios va en una dirección contraria a esta dirección que habla aquí, que fuimos creados en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, les decía yo en una de las mensajes anteriores que no se trata de que nosotros entonces digamos vamos a vivir separados de este mundo. Y Pablo y los apóstoles no nos dicen eso. Vivimos en este mundo y tenemos que vivir en este mundo. Y el Señor nos dice que somos la esperanza de este mundo. Somos luz en este mundo, somos sal para este mundo. Pero lo que no debemos nosotros es adaptarnos a este mundo. Nosotros debemos conformarnos a la verdad. Nosotros debemos de buscar la semejanza de Cristo en nuestras vidas. Entonces hemos estado hablando de la realidad de este mundo sin temor de Dios, y la semana pasada empezamos a hablar de las consecuencias o lo que significa el rechazo de Dios como creador. Y hablamos sobre la masculinidad bíblica y sobre la feminidad, de cómo Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Hablamos de que la creación del hombre es en dos géneros y que el Señor instituye el matrimonio también con la intención de reflejar la dignidad y el valor de nuestro Creador. Y que desgraciadamente, ¿verdad?, el mundo que vive sin tomar en cuenta esa realidad, ¿verdad?, dirige y orienta su vida en el sentido contrario, inclusive hasta atacando aquellas cosas que el Señor ha establecido para nuestra bendición. Por tanto, vemos una sociedad cada vez más secular. Y esa sociedad cada vez más secular lo que hace es que desvaloriza la dignidad humana. La desvaloriza de diferentes formas, la va degenerando, la va deteriorando, la va minando. Empieza menospreciándola, ¿verdad? Y luego empieza a destruirla. Entonces ahora vamos a expandir un poco más nuestra vista para hablar de otros aspectos de esa cultura secular, otros ejemplos. No vamos a ver todos lo que la cultura secular trae, ¿verdad? Pero sí vamos a seguir considerando esto. ¿Qué pasa cuando el hombre niega la creación de Dios en el hombre? No queremos solamente señalar, ¿verdad?, la declinación de los valores y la declinación del valor y la dignidad humana que se han estado perdiendo, sino ayudarnos a entender por qué está sucediendo. Si entendemos por qué está sucediendo, entonces vamos a poder entender, ¿verdad?, lo que Dios quiere en esta nueva creación que ha hecho en el ser humano, en su iglesia, al redimirla, ¿verdad? O como dice Romanos 12, versículo 2, dice, para que entonces podamos nosotros verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto, conforme a su diseño. Si no entendemos la corriente de este mundo, vamos a ser influenciados y hasta arrastrados por la corriente cultural secular. En especial para padres de familia que están criando a sus hijos,
Ustedes tienen que saber que ellos están siendo expuestos a ese tsunami y aún no tienen ese fundamento en la verdad bíblica establecida en sus vidas y entonces son vulnerables. Es muy importante lo que estamos viendo. Entonces vamos a ver el día de hoy las implicaciones de que el hombre sin temor de Dios rechace a su creador. Vamos a ver varias de estas implicaciones. Y un mundo sin temor de Dios que rechaza a Dios como su creador, rechaza también, noten bien esto, al rechazar a Dios como creador, rechaza también la dignidad y el valor que la creación de Dios le da al hombre. Que eso vimos la vez pasada. Si el hombre rechaza a Dios como su creador, y no lo rechaza necesariamente así, que todo el mundo lo está haciendo de manera directa o de manera abierta, pero literalmente puede decir, yo sí creo que hay un Dios y sí creo que hay un creador, pero la orientación de su vida no está en esa dirección. O sea, puede tener el concepto, pero en la realidad no está viviendo en el temor de Dios. Y acuérdense que es una corriente, ¿verdad? Y en esa corriente unos van adelante y otros vienen atrás. Y lo que importa no es en dónde estás en la corriente, lo que importa es en qué dirección estás caminando. Entonces hay personas muy decentes que dicen, yo creo en Dios y yo creo que hay valores que Dios nos da, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la orientación fundamental de su vida no es yo lo que quiero y yo vivo para buscar y hacer la voluntad de Dios, sino están buscando su propia voluntad, están siguiendo sus propios deseos, sus propios intereses, y ya con eso ya están caminando en la dirección de la corriente del mundo. Por eso es que empezáis la serie hablando, ¿tienes temor de Dios o no tienes temor de Dios? Y el temor de Dios es algo que Dios produce en tu vida. Y si no lo tienes, entonces vas a seguir, como dice Efesios capítulo 2, versículo 3, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo tus deseos engañosos, y eres por naturaleza un hijo de ira. Entonces, si el mundo sin temor de Dios rechaza al Creador, rechaza también la dignidad y el valor que la creación de Dios le da al hombre. Y este tiene dos implicaciones. Dos implicaciones. Si no le estás dando al hombre la dignidad y el valor que Dios le da, hay dos implicaciones. La primera de ellas, no le va a dar el mundo el alto valor a la vida humana que Dios le da como su creador. No le va a dar el mundo el alto valor a la vida humana que Dios le da como su creador. Por eso es que en el mundo hay tanta violencia. Por eso es que en el mundo hay tanta injusticia, tanta opresión. Por eso es que en el mundo hay tanta muerte. La segunda cosa que eso produce, si el mundo rechaza la dignidad y el valor que la creación de Dios le da al hombre, la segunda cosa que pasa es que el hombre en el mundo se ve en la necesidad de encontrar una identidad por sí mismo. Si no estoy yo buscando lo que Dios dice que yo soy, yo rechazo a Dios como mi creador, entonces yo tengo que encontrar qué soy. ¿Para qué soy? ¿Para qué estoy en esta vida? La necesidad de encontrar una identidad del mundo, una identidad por sí mismo, una identidad que no surge del hecho que fuimos creados por Dios. Y esto lo único que hace es que genera una confusión en la cultura, porque esa identidad se va degenerando en toda una serie de desviaciones culturales
que cada vez más aleja al mundo del propósito de Dios para el hombre. Por eso el texto de Efesios. Nosotros no podemos seguir en esa corriente, no podemos seguir la corriente de la cultura. Entonces vamos a ver estos dos aspectos. El primero de ellos, el mundo sin temor de Dios no le da el alto, el supremo, el suficiente valor a la vida humana. El mundo sin temor de Dios no le da ese alto valor a la vida humana. Y no estoy diciendo que no le da valor, pero no le da suficientemente alto valor. ¿Ok? ¿Por qué está lleno el mundo de violencia y de abuso y de muerte? Porque el mundo sin temor a Dios no tiene respeto al valor de la vida humana. Miren, vámonos otra vez al origen. Génesis capítulo 9. El pacto de Dios con Noé. Génesis capítulo 9, versículos 5 al 7. Y dice así, el Señor está hablando con Noé y le está diciendo, de la sangre de ustedes, de la vida de ustedes. ¿Cuántos fueron? 8 seres humanos que sobrevivieron el diluvio. Cuando esos ustedes son ustedes 8, está diciendo el Señor. De la sangre de ustedes, de la vida de ustedes, ciertamente pediré cuenta. A cualquier animal y a cualquier hombre pediré cuenta. De cada hombre pediré cuenta de la vida de un ser humano. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Y luego le dice el Señor a Noé, ¿por qué? Porque a imagen de Dios hizo Él al hombre. En cuanto ustedes sean fecundos y multiplíquense, pueblen en abundancia la tierra y multiplíquense en ella. Esto es lo que se llama el pacto de Dios con Noé. ¿Qué está diciendo el Señor? Que la bondad de la creación de Dios, del hombre a imagen y semejanza, es la razón por la que el Señor prohíbe el homicidio. Esa es la razón. No puedes tú matar a otra persona porque esa otra persona fue hecha a imagen de Dios. Ahí está en la Biblia, está en el capítulo 9 de Génesis. Hay algo que el Señor le dio al hombre que hace que su vida sea muy valiosa a los ojos de Dios. Y debe de ser muy valiosa a nuestros ojos. Pero si tú ya no estás partiendo sobre el hecho de que Dios hizo al hombre y tiene un valor intrínseco, ese hombre es diferente que un animal. Algo tiene que dice el Señor, un animal, alguien le quita la vida a un hombre y yo le voy a pedir cuentas de eso. Primero que nada porque el Señor es el dueño de esa persona. Y segundo, porque Él le ha dado un valor al hacer a las personas a imagen y semejanza suya. Entonces el hombre sin temor a Dios no opera bajo esa consideración. Ve a la humanidad con ojos terrenales, con ojos carnales, con ojos temporales. Lo ve de una manera materialista, sin ese valor eterno, sin esa perspectiva. No ve a Dios en el hombre. Y aunque no necesariamente va a salir a matar a todas las personas, no le va a asignar a su prójimo el valor y la dignidad que requiere el Creador, sino que le va a asignar un valor a la vida humana en base a otros factores tal vez pragmáticos, ¿verdad? Factores de beneficio personal o particular, factores que tengan que ver sobre la utilidad o el propósito que pueda tener una persona en la vida, etcétera. Y todos de alguna forma estamos influenciados en esta manera
de ver a los seres humanos. Miren, vamos a pensar tantito. Quiero que hagan este ejercicio, porque yo lo he hecho en mi propia vida. Piensen ustedes, cuando se muere, por ejemplo, una joven madre de niños pequeños que tienen un buen hogar, una madre responsable, una madre cariñosa con sus hijos, con esposa de un hombre productivo, responsable, serio, están haciendo las cosas bien. La señora le da cáncer y se muere y deja a los niños huérfanitos. ¿Qué es lo que decimos? Qué trágico. Pero me estaba acordando esa semana, en el 2000, año 2000 sería, 2001, cuando inició el Ministerio de Misericordia y Vida. ¿Qué piensas tú de una persona que se muere en la calle porque tiene SIDA y lo echaron fuera del hospital porque ya no había nada que hacerle y porque era un peligro contagiar a los demás? Y se contagió, ¿verdad? Porque vivía una vida desordenada que le llevó a contagiarse y se muere. Dices tú, bueno, ¿es eso igual de trágico? Y tal vez tú digas, pues sí, sí es trágico, pero, o sea, hay un pero ahí al final. Y luego también me estaba acordando de los mensajes que prediqué en el 2008 cuando empezó la guerra y la violencia aquí en Ciudad Juárez. Y que yo escuchaba personas que decían, estos malditos que andan allá matando y secuestrando gente, ojalá y los mataran a todos. ¿Y qué piensas de los cientos de personas que asesinaron por causas del narcotráfico, que fueron ejecutadas porque andaban en el negocio ese? ¿Consideras esas muertes trágicas? ¿O es más trágico la muerte de esa madre que la de uno de esos muchachos que mueren con una ametralladora en las manos? La cosa es que nosotros, consideramos algunas muertes o consideramos algunas personas más indignas de seguir viviendo, ¿verdad? O sea, si alguien vive de una manera indigna, bueno, pues no es tan trágico que se muera. O si una persona es un necio, bueno, pues se murió por necio, ¿verdad? La pregunta aquí no es qué muertes son más trágicas o no. La pregunta es si nosotros podemos aceptar con indiferencia la muerte de alguna persona. La pregunta que nos debemos hacer es, para Dios, ¿cuál muerte le duele más? Si es que a Dios le duele más una muerte que otra. Y es algo que nosotros tenemos que ver, ¿verdad? Si tú estás diciendo, pues sí, se murió, pero pues mira, pues él, ay, se lo merecía y andaba mal. Ay, pero esto, ay, pobrecito, sí, ¿verdad? Es que ¿por qué se muere la gente buena? Ya no estamos entendiendo que para Dios, en Génesis capítulo 9 dice, una vida. Yo voy a pedir cuentas de esa vida. Y no pone calificativo ni diciendo si tú crees que sea digna para ti o lo que sea. Yo lo hice a mi imagen y por eso voy a pedir cuentas. Ahora, esto es algo bien tremendo, no solamente así que le asignamos valores, sino miren, a veces dependiendo de la distancia, dependiendo de qué tan involucrados estamos nosotros de las muertes, a veces ni siquiera las consideramos.
Eh, el otro día vi una persona que le dio COVID en Estados Unidos y entró al hospital, se fue a su casa, estuvo como un mes ahí conectado con un respirador y se fue a su casa. Y luego le llegó por correo la cuenta, más de $1 millón. O sea, decimos nosotros, si esa persona, bueno, pues no se vacunó, pues ¿por qué no quiso vacunarse? Y luego cayó en el hospital y estuvo un mes ahí, y alguien tiene que pagar la cuenta. Sí, que la pague el gobierno. Esa persona es digna de que se le dé el tratamiento necesario. Ok, está bien. Pero en el año 2021 se murieron 3 millones de niños menores de 17 años de hambre. ¿Quién levantó la voz por esos 3 millones de niños? Es más, en todo el mundo, en el 2021, se murieron 11 personas cada minuto de hambre. Y se murieron 7 personas cada minuto de COVID. ¿Quién pensó en esas personas? Y creo que por ahí hay un porcentaje, creo que el 40%, que eso lo mencionó un tiempo Miguel, creo que el 40% de esos que se murieron de hambre están en Latinoamérica. ¿Quién pensó en los 40 a 50 millones de niños muertos por aborto? 125,000 niños abortados diariamente. ¿Se fijan qué tan fácil, hermanos, es que nosotros estemos pensando en el valor humano de una manera materialista, de una manera humana y no desde la perspectiva de Dios? Esas personas, todas esas personas fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. Y su muerte es una tragedia. Y la sensibilidad de nuestro corazón no nos lleva a dolernos como le duele al Señor, al grado que envió a su Hijo Jesús a morir por ellos. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, porque una de las cosas que está sucediendo y una de las cosas trágicas, no sé aquí qué tanto está sucediendo, pero lo he visto en Europa, lo he visto en Estados Unidos, que personas dicen, yo no me voy a vacunar porque no quiero, porque no me gusta, porque no estoy de acuerdo. Y tampoco me voy a poner una mascarilla, porque yo como individuo tengo derecho de decidir lo que yo haga con mi cuerpo y si me muero, me muero. El problema es, ¿y si tú, porque tú quieres defender tus derechos, arriesgas la vida de otra persona? Esto es algo tan... la gente se está peleando por esto. Y hablando de derechos, de que yo tengo derecho, los derechos, cuando estaba empezando la escuela, salió la campaña de los derechos de los niños y le decía, espérate, ¿quién está escribiendo todo esto de los derechos, verdad? Vean una cosa, y se los recomiendo. Yo no considero que tengo derecho de nada. No tengo ni un derecho. Todo lo que tengo son concesiones de la gracia de Dios sobre mi vida. Entonces estar peleando por nuestros derechos quiere decir que no te estás dando cuenta que lo único justo en tu vida sería tu muerte. Todo lo demás es una concesión. Entonces,
Dios le da un valor a la vida del hombre muy alta y pide cuentas sobre la vida del hombre. Pero no solamente eso, no solamente eso. Mire, en el Sermón del Monte Jesús le explotó a los judíos su entendimiento de lo que era la voluntad de Dios. Y hablando del homicidio, que acabamos de ver ahorita en Génesis 9, les dijo esto en Mateo 5:21. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Claro, entendemos. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús enseña que el abuso verbal, la ira que se expresa en un insulto, tiene que ver con la creación del hombre a imagen de Dios. Y no solamente el derramamiento de sangre. O sea, lo que está señalando aquí Jesús es que, mira, el problema, ¿sí? No puedes matar a alguien, pero el problema es lo que traes adentro que te lleva a matar a alguien. Y si eso mismo te está llevando a abusar verbalmente de otra persona, dice, tú también eres merecedor del infierno. El mundo, hermanos, está enojado, está lleno de odio. Y la gente se está peleando. Yo me acuerdo, una vez iba a entrar al Walmart. Y no les voy a decir en qué ciudad, pero iba a entrar al Walmart. Y venía yo distraído, porque soy sumamente distraído, vengo pensando en mis cosas y me olvido que hay carros. Entonces ya ven que tienen así las rayas donde vas a cruzar. Entonces yo venía, yo me atravesé y una señora venía. Y no la vi. Bueno, la señora se detuvo, bajó las ventanas y me insultó y me dijo que era un desconsiderado, que era yo un abusón, que era yo un orgulloso, en palabras más altisonantes que esas. Y no dudo que me haya dicho que era un idiota. A mí me dolió. Dije, oye, pues espérate, no es para tanto, ¿ok? Me atravesé, no venía viendo. Pero el insulto, la agresión. Y yo digo, ¿por qué la gente está tan enojada? Y aquí ustedes lo pueden ver. El otro día también, no sé qué pasó, ¿verdad? Venía yo manejando aquí por la Vicente Guerrero y en un tope, una troca que venía delante de mí, brincó el tope y como que se detuvo arriba y yo pensé que lo iba a pasar así y pasa el tope que están aquí enfrente de Flutec. Y entonces yo me frené rápido porque no esperaba que él se parara un ratito ahí arriba. Pues eso fue todo. Vengo así y se detiene la camioneta un poco y me deja que lo pase. Y cuando yo lo paso y me detengo para dar vuelta, el cuate se detiene y trae un vaso como de un licuado, de una cosa así, y me lo avienta y me insulta y me dice, bueno, también yo creo que venía tomado, ¿verdad? Me insulta y me dice, ¿quién sabe? Le digo, o sea, discúlpame, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente está así? Esa desvalorización de lo que es una persona que te lleva a ti a atreverte, a querer insultarlo, a hacerle daño, a hacerlo sentir mal, estás no considerando que esa persona fue creada a la imagen de Dios. Por eso el Señor nos manda que amemos a nuestro prójimo, inclusive nos manda que amemos a nuestro enemigo, ¿verdad? Y el Señor dice, mira, tú tienes que amar a tu enemigo porque Dios
Dice, hace que salga el sol sobre buenos y malos. Y hace que llueva sobre injustos e injustos. Ahí mismo en el Sermón del Monte. O sea, que está diciendo, no puedes insultar, no puedes odiar a tus enemigos porque yo los hice. Y si yo tengo misericordia de una persona, aunque sea lo que sea, eso a ti no te concierne. Tú a él lo vas a respetar. Y eso es algo tremendo. ¿Por qué? Porque no vemos nosotros el valor que el Señor le da al ser humano. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? O sea, entendemos esto en términos de salir y agarrar una pistola y ir a matar a alguien, o entendemos esto sobre el término tal vez de ir a insultar a otra persona. Pero ¿qué de esta corriente en el mundo, verdad, que está llevando al mundo a elegir la muerte, a tomar decisiones que conducen a muerte? No quiero decir que muertes deliberadas, pero sí en esa dirección. Por ejemplo, en la cuestión del aborto. ¿Qué es el aborto? ¿Es un bebé en el vientre solamente un conjunto de células o es un ser humano creado en semejanza de Dios? Y el mundo se debate, ¿no? Pues que si a las 6 semanas, que sí se puede, que los 3 meses, que el segundo trimestre, y que... Pero la onda es, a ver, ese bebé, si tú lo dejas ahí, va a ser viable a que nazca. Yo he tenido en mis manos un bebé de 5 meses, así, de este tamaño, envuelto en una toallita de mano así, y dándole de comer con un goterito. Vivo. Hace 50 años, el aborto era ilegal en la mayor parte del mundo. La secularización ha hecho que el aborto sea legal por razones de salud mental o por discapacidad física del bebé en el 60% del mundo. Es el 90% del mundo es legal el aborto por causas de violencia, por causas de violación, por causas de peligro para la madre. Pero en el 60% del mundo ya es simple y sencillamente decir, ¿sabes qué? Es que yo no puedo. Mentalmente no puedo sobrellevar este embarazo y eso es justificación. O ¿sabes qué? Es que ya me dijeron que mi bebé viene con síndrome de Down o con alguna discapacidad física, o a lo mejor nace con una discapacidad física, no se sabe con qué. 60% de los países ese bebé puede ser abortado. Y en muchos países el aborto es legal simplemente por decisión de la madre y no tiene que dar una razón. Nomás dice, yo no quiero este bebé. Creciendo y peleándose. Y ustedes vieron las protestas que hubo en el Distrito Federal por el movimiento feminista mexicano, que fueron y quemaron las puertas del Palacio Nacional, peleando, luchando, gritando, insultando, para que se legalizara esto. Por ejemplo, ¿qué pasa con el suicidio? El suicidio es una verdadera tragedia. Sin embargo, parece ser que por la desvalorización de la vida humana, esto está siendo cada vez más aceptable. O sea, parece que cada semana leo yo una noticia de algún artista, de algún músico, del hijo de alguna persona famosa, etcétera, que se suicida. El suicidio, hay más gentes que mueren por suicidio que por el SIDA, que la malaria, que por el cáncer de seno, que por la guerra,
y que por homicidio. En los jóvenes de edad de 15 a 29 años en el 2021 fue la cuarta causa de muerte. O sea, la mayor causa de muerte. Y una de esas muertes era la violencia, que se pelearon y se mataron. Cuarta causa de muerte. En América, en el continente americano, en los últimos 20 años, del 2000 para acá, el suicidio ha crecido 17%. ¿Por qué? Yo lo que me pregunto es, ¿por qué? O hay más sufrimiento en el mundo, o hay más dolor en el mundo, o hay una desvalorización de la vida humana en donde que puede estar influyendo en el mundo para convencer a las personas, convencer a los jóvenes que si mi vida no es lo que yo quiero, mejor quitármela. Que es el argumento para justificar también la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? ¿Saben qué quiere decir eutanasia? Muerte dulce. Muerte dulce, o ya no lo dicen algunos así, le dicen muerte buena o buena muerte. La eutanasia es el suicidio asistido. Ahorita en el mundo ya hay 8 países que es legal el terminar una vida que no es digna de seguirla viviendo en esa condición. En otras palabras, empezó esto como diciendo, oye, yo tengo cáncer incurable, me voy a morir en 6 meses, yo no quiero vivir esclavizado en una cama con un tratamiento de quimioterapia, entonces, mátame, ¿verdad? Inyéctame algo, así como cuando llevas a los perritos a la veterinaria, le dicen, no, pues póngalo a dormir, doctor, así, ponme a dormir. Es con la intención de poner fin a la vida cuando no hay perspectiva de cura, pero cada vez más estos 8 países están ampliando ya, ¿verdad? Bueno, y si alguien está mentalmente diciendo, yo ya no quiero vivir así, para mí vivir es sufrimiento, entonces ponle fin a mi vida. Ay caray, esto es parte de la corriente del mundo, o sea, ahí es donde tú ves el valor de la vida, ya no tiene una referencia de que tú fuiste creado por Dios. Ya la referencia es, ¿quieres vivir así como estás o no quieres vivir así como estás? Si no te gusta vivir así, mira, sin sufrimiento, pum, te inyectamos un suerito y al ratito ya. Esto es algo trágico, hermanos. Es algo trágico que se revela de la manera también más absurda cuando un mundo dice que hay que salvar a las ballenas, y esas mismas personas que dicen que hay que salvar a las ballenas o a las focas en el Ártico o a los búhos que se están extinguiendo, etcétera, y quieren dar sus vidas por esas personas, pero no hacen nada, por ejemplo, para decir el aborto no debe ser. El mundo que no valora la creación de Dios está sujeto a este tipo de cosas. Miren, segunda reacción, la segunda cosa que produce el que rechaces tú la creación. Un mundo que rechaza la creación del hombre a imagen de Dios necesita inventar una identidad. Necesita inventar una identidad. Necesita inventar una identidad para darle sentido a su vida. El mundo sin temor de Dios carece de la identidad, dignidad y valor que Dios le da al hombre como su creador. Por eso el mundo busca definir su identidad y obtener valorización en sí mismos. La confusión que hay en el mundo se debe precisamente a esa búsqueda frenética de identidad y de valoración sin tomar en cuenta a su creador.
Lo que ves en el mundo es ese afán de las personas por erigir una identidad que los defina. Y la manera que lo está haciendo ahorita el mundo es por medio de ese individualismo expresivo, que es una gran expresión del egoísmo, pero es una introspección psicológica y emocional. ¿Quién soy? ¿Cómo me siento? Es que yo fui creado así, fui creado allá, yo tengo eso, yo tengo aquello. En otras palabras, están tratando de encontrar su identidad en sus emociones, en sus deseos, en sus gustos, en sus circunstancias particulares o personales. Y lo vemos reflejado en el mundo, en una multitud de subgrupos culturales. O como le decimos aquí en México, en tribus urbanas, ¿verdad? Grupos que se identifican por alguna afinidad particular, se visten de una manera particular, escuchan cierto tipo de música, practican ciertas actividades y eso los define. A mí siempre me han llamado la atención los famosos darks, que es un subgrupo de un subgrupo, ¿verdad? Primero salieron los góticos, después salieron los darks, y creo que aquí les dicen darketos. Los darketos. Fíjense, los darketos usualmente son jóvenes de clase media que se visten de negro y se visten de negro porque ellos tienen una fascinación con la muerte. Buscan expresar sentimientos de muerte, escuchan música que habla sobre que la vida no tiene sentido y entonces la muerte es algo deseable. Y lo que hacen también, viven un estilo de vida donde reprimen todas las otras expresiones o sentimientos o emociones. O sea, su filosofía es que hay que vivir en el mundo con una indiferencia a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y nosotros o sea, como darketos, ¿verdad? A lo mejor estoy haciendo injusticia porque yo no soy un darketo ni nunca he estado en un grupo así. Pero para ellos, es algo que ellos se identifican así. Ellos buscan, esta es mi identidad. Y puedes tú ver, por ejemplo, con la música, cómo están promoviendo un estilo de vida. Entonces, ya sea que te guste el hip hop y el rap, ¿verdad? Y tú ves los videos de los raperos y lo que están diciendo, y tú vas a ver un estilo de vida. Y lo vas a ver a ellos, ¿verdad? Vistiendo así con joyería exagerada, tirando dinero para aquí, tirando dinero para allá, rodeados de mujeres, ¿verdad? Un machismo ahí involucrado, una manera de vestir, una cuestión muy sexualizada, una cuestión muy diciendo, aquí la onda del mundo es agarrar lana y divertirte de esta manera. No se digan los gruperos, ese énfasis también en la violencia, en la vida de las pandillas, en la acumulación de dinero fácil, en la presunción de autos costosos, etcétera, etcétera. Esa filosofía, y muchos jóvenes tienen y dicen, esa va a ser mi filosofía de vida, esa va a ser mi identidad. Pero notemos, el mundo define su identidad sobre la base del egoísmo individualista e independiente del propósito divino del Creador. ¿Y qué es lo que dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué es el fundamento que nosotros debemos de tener? Dice el Salmo 24, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. O como le dijo el Señor a Job, dice, ¿quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Dice, cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. La identidad, entonces, hermano, la búsqueda de identidad en un mundo que va en el sentido contrario a eso, yo tienes un creador, tú tienes un dueño. Si rechazas la creación y rechazas al dueño, entonces te queda solamente una opción. Y la opción es, tú te perteneces a ti mismo. El mundo sin temor de Dios, que rechaza la creación, promueve
la pertenencia propia. Una filosofía que dice, yo soy dueño de mí mismo y nadie puede decirme qué soy y cómo debo vivir. Eso es lo que está ahorita en el mundo. Estas expresiones ya los jóvenes lo están manifestando. Aquí nosotros en nuestra propia Escuela Visión México lo estamos oyendo de los jóvenes que están diciendo, cada uno tiene derecho a vivir su vida como a ellos les parezca mejor. Suena así como que bien loable, ¿verdad? Como una gran tolerancia y un gran respeto por la vida. Pero lo que tú estás diciendo, él tiene derecho a vivir como él quiere y yo tengo derecho a vivir como yo quiero. La justificación principal para el movimiento en pro del aborto es esta. Yo soy dueña de mi cuerpo y puedo hacer con él lo que yo quiera. Bueno, ¿y el bebé es dueño de su propio cuerpo y tiene derecho a que no hagas con él lo que tú quieras? ¿O cómo? O sea, esta filosofía, esta identidad, ¿verdad? Es lo que permea todo esto. Por ejemplo, el uso de las drogas. ¿Por qué la Biblia prohíbe el emborracharse? ¿Por qué la Biblia prohíbe que tú te emborraches con drogas o con alcohol o lo que sea? Si tú le dices a una persona, ¿por qué está mal que una persona se drogue o se emborrache? Te va a decir, pues porque si se emborracha y luego agarra el carro, va a ir a chocar y va a ir a matar a una persona. O porque si se emborracha se gasta el chivo que debería de darle a su esposa para que tengan con qué pagar la renta. O si se droga, ¿verdad? Se va a hacer adicto y va a destruir su vida. Para Dios, el Señor prohíbe el emborracharse, el drogarse, todas estas cosas que te alteran y te hacen adicto, etc. Dice, porque es disolución. Porque disuelve. Disolución quiere decir que es algo que disuelve. ¿Y saben qué disuelve? La imagen de Dios en el hombre. Tú ves una persona que se anda cayendo de borracho y tú no dices, wow, ahí está la dignidad del hombre. ¿Verdad? No. Entonces, todas las desviaciones, las degeneraciones, etcétera, traen esta filosofía. Si yo no puedo yo decir, yo tengo derecho a ser un adicto si yo quiero. Esta es la vida que yo he escogido. Pero Dios dice, no te es permitido porque eso afecta lo que yo hice en ti. Miren, voy a tomar un ejemplo y lo voy a tomar un ejemplo y me van a odiar por esto. Porque no les voy a decir si está bien o si está mal. Voy a tomar un ejemplo para preguntar simplemente por qué se está haciendo. Se estima que en Estados Unidos más o menos el 50% de la generación milenial, o sea, aquellos que cumplieron 18 años en el nuevo milenio, 50% de los mileniales tienen cuando menos un tatuaje. La pregunta es, ¿por qué? No les voy a decir si está bien o si está mal, pero antes, cuando yo estaba creciendo, los únicos que tenían los tatuajes eran los expresidiarios, los soldados y los pandilleros. O sea, los tatuajes eran un signo de decadencia social. Si tú querías que te dieran un trabajo, te tenías que tapar tus tatuajes. Pero ahora, la Universidad de Arkansas hizo un estudio y encontró que la popularidad de los tatuajes radica en que estos son un medio para que los jóvenes asienten su identidad. O sea, expresan alguna faceta de la identidad de la persona. Y no solamente asienta, o testifica de alguna cosa que para esa persona lo siente que lo identifica, sino que esa identidad lo hace de manera permanente. Los millennials es la generación más conectada en los medios.
y está sujeta a todo este tsunami cultural, toda esta onda del mundo, la corriente así en todo su chorro que le está diciendo, tú debes ser esto. Esto es lo que debe definirte, esto es lo que es popular, así te debes vestir, esta es la música que debes oír, esto es lo que es aceptable, esto es lo que es moderno, esto es lo que es loable. Entonces le preguntaron a uno de los artistas que hace los tatuajes, oye, ¿por qué crees que la gente se hace tatuajes? Y lo dice él esto, es que un tatuaje es una expresión de uno mismo. Y al final las personas dicen, es mi cuerpo, a mí me pertenece, yo quiero ser yo mismo y yo quiero definirme a mí mismo. Pregunta es, si tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, ¿para qué te quieres hacer un tatuaje? ¿Qué quieres mostrar de la gloria de Dios? Otra implicación, otro ejemplo. La pornografía, o podría decir la sexualización de la sociedad. La pornografía, ustedes saben lo que es la exhibición sexual de una mujer para satisfacer la lujuria de otro. Y tiene usualmente fines económicos, tiene un propósito de los que lo están promoviendo, etc. Pero básicamente no habría pornografía si no hubiera lujuria. La lujuria es un deseo desordenado sexual que deshonra a la persona de la cual es su objeto y no considera a Dios como el creador. En la pornografía, lo que se termina haciendo es usar a la mujer como un objeto sexual. Déjenme les digo cuál es la definición de la sexualidad, de la sexualización. Y esta es la definición que hace la Asociación Americana de Psicología. La sexualización ocurre cuando las personas son consideradas como un objeto sexual y evaluadas en términos de sus características físicas o atractivo sexual. Díganme ustedes o no si vivimos en una sociedad sexualizada. Cuando una cultura se sexualiza así, cuando una sociedad se sexualiza, pierde la capacidad de ver a las personas, en este caso a la mujer, con el valor y la dignidad intrínsecos que les otorga la creación de Dios. Ya no las pueden ver de otra manera. Pero lo que es más grave, lo que veo yo tristemente es que la mujer misma se ha desvalorizado a tal punto que las mujeres están buscando su identidad en esa sexualización. Y una de las cosas que le digo a Kena, no puede ser posible que no haya artista, no haya cantante que salga al escenario vestida con modestia. No la hay. Hasta las más malas, o hasta las más bien, hasta las más buenas para cantar, que no necesitan eso, lo hacen. ¿Por qué? Parece obligado ya, ¿verdad? Las celebridades, las artistas, todas, los medios sociales, están saturados de mujeres que voluntariamente se están exhibiendo. Lo triste de esto es que hay jovencitas que expuestas a todo esto, nosotros hemos visto que hasta nivel de primaria, ya las jovencitas están cayendo en la trampa del sexting. No sé si así se dice, pero creo que así se dice. El sexting es que tú le envías, que un chico le pide a una chica que le envíe fotos sexuales y la niña se los envía. ¿Por qué? Porque esa niña expuesta a la corriente de ese mundo y a lo mejor no a una contracorriente que le lleve a otra cosa, siente que la única manera de ser apreciada, de ser valorada, es por medio de su sexualidad.
Y esto es triste, porque estamos llamados a ver a las demás personas como expresiones hermosas de la creación de Dios. Y la sexualización de la cultura moderna oscurece y pervierte la habilidad de vernos en esa forma. Por eso, hermanos, para terminar, ¿para qué fuiste creado? Dijimos, no te adaptes a este mundo, ok. Vimos Efesios, fuiste creado para crecer en la imagen de Jesús. Y el mejor texto, que me encanta este texto, 2 Corintios 3:18 dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. Tú fuiste creado para reflejar la gloria de Dios. Jóvenes, niñas, ustedes fueron creadas para reflejar la gloria de Dios. Y tu hermosura radica en la hermosura de ese Dios que te hizo. Pedro les dice a las mujeres, ustedes no se preocupen tanto por el adorno externo, sino preocúpense ustedes por el adorno incorruptible, interno. Lo que procede, dice, de lo íntimo del corazón. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Dice, un espíritu tierno y sereno, dice, lo cual es precioso delante de Dios. Deja de estar queriendo impresionar o obtener ya no puedo decir el valor porque no te está valorizando. Piensa tú, ¿qué dice Dios de ti cuando Él te ve? Dice, lo que está dentro de ti es precioso delante de Dios. No te conformes, no te adaptes, no aceptes lo que este mundo te trata de imponer. Por eso es que para papás no se trata de imponer un estándar de cómo se deben vestir nuestras hijas. ¿Saben de qué se trata? Se trata de darles tal valor a nuestras hijas que ellas no sientan ninguna necesidad de querer llamar la atención de manera inmodesta. Entonces, leímos en Efesios 4 que nosotros debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, todo lo que hemos visto hoy son solamente algunos ejemplos, ni siquiera los más graves. Todos son graves. El problema es que todos son graves. Pero tenemos que aprender a pensar. O sea, yo estoy trayendo esto como para diciendo, miren cómo debemos pensar y no agarrar las cosas así, porque es que así está, eso es lo que se usa ahora. Debemos pensar como el Señor piensa y pensar siempre en que el problema no es que ese mundo que está allá afuera está así. El problema es que nosotros ya sabemos a qué fuimos llamados y lo que debemos tener por ese mundo son 3 cosas: compasión y compasión. La compasión de Cristo por el mundo que le hizo venir a morir por ese mundo. La compasión del Señor que rompió su corazón cuando las vio y dijo, son como ovejas perdidas que no tienen pastor. La compasión que le hizo bendecir a sus ejecutores. La compasión que lo llevó a humillarse. La esperanza de ese pobre mundo perdido. Vean, el mundo está perdido, hermanos, y no sabe para dónde hacerse. Nosotros tenemos lo que ellos necesitan y lo que ellos están buscando, pero nosotros tenemos que asegurarnos de estar viviendo conforme a ese diseño divino para que ellos lo puedan ver.
y digan, eso es lo que he estado buscando. Yo quisiera vivir como ellos viven, no en las formas que viven, sino tener lo que ellos tienen. Nada de esto, un tatuaje o una valorización sexual, no va a traer paz a tu corazón, ni va a traer plenitud a tu vida. Mucho menos, ¿verdad? Una cosa más trágica. Vamos a ponernos de pie.